Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Muy buenos días, bienvenidos a toda la red Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y a nuestras emisoras hermanas Radio Cepabo Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En cadena todos para presentar A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 8 de febrero y el caso Lavallato, por supuesto, presenta avances importantes en las últimas 24 horas. Buenos días, Ismael, ¿cómo estás? Rosa María? El caso Lavallato engloba muchas cosas, por lo tanto hay que irlo desmenuzando poco a poco acá en el Perú. Recordemos que Lavallato quiere decir lavadero de autos, cosa que la gente olvida a veces, y en realidad se refiere a un grifo donde cuando comenzó la investigación ya no lavaban autos, pero que llamó la atención de los investigadores de la policía brasilera, porque a este grifo, que tenía una casa de cambio en el segundo piso, pues llegaban autos de esos muy lujosos, ¿no?, en Brasilia, y le llamaba la atención a la policía que autos tan lujosos llegaran a un sitio en realidad bastante de clase media, ¿no?, y solo para entrar a la casa de cambio. Ahí se descubrió en realidad una transformación importante de moneda local que salía en divisas al exterior a través de los famosos dolerairos, se llamaban así, los cambistas, si quieres, que fueron muy importantes en el inicio de la investigación, porque son los que mandan el dinero a cuentas en el exterior. ¿Cómo así? Todo el mundo pregunta, ¿cómo así? Entonces comenzaron a investigar a los propietarios de los vehículos y resultaron ser funcionarios de Petrobras, el gigante petrolero brasilero, que evidentemente estaban recibiendo coimas y sobornos para obra pública. Entonces, este fue un caso que en realidad al principio fue Petrobras y los sobornos a los funcionarios de Petrobras. Y Dilma Rousseff había sido presidente de Petrobras, el caso se comenzó a complicar, pero luego resultó que no eran solo los funcionarios de Petrobras, eran los contratistas de Petrobras, que son gigantescas compañías constructoras brasileras. Y luego resultó que estas gigantescas compañías constructoras brasileras no solamente habían hecho negocios con funcionarios ilícitos, por eso con funcionarios de Petrobras, sino los habían hecho en toda Latinoamérica. Y ante los descubrimientos que iban avanzando cada vez más rápido, pues la delación premiada terminó siendo la única opción. Después de mucho tiempo, hay que recordar que Marcelo Odebrecht es detenido en junio de 2015 y recién estamos conociendo los efectos de la delación premiada en Estados Unidos, en Suiza y en Brasil hoy, ¿no es cierto?, ya a principios de 2017, pero que evidencia un cambio radical en su forma de defensa, por la cual confiesa todo, esperemos, puede ser que no, puede ser que algunas personas se salven justamente porque decida salvarlas por algún ulterior propósito, pero el asunto es que eso cambió completamente la, geografía política de Latinoamérica. Lo más saltante ayer, por ejemplo, Juan Manuel Santos, un hombre que no ha estado nunca vinculado a la corrupción, pues ha tenido que resistir, una acusación muy seria, que es su campaña a la reelección. Recibió $1 millón de Odebrecht. Y en Colombia, si no me equivoco, tienen reglas muchísimo más estrictas que las nuestras. Allí sí se penaliza esta situación. Ahí sí se penaliza casos como este. Tienen reglas muy estrictas. ¿Por qué? Porque Colombia luchó muchísimo para que el narcotráfico no se meta en la política. Claro. Y una de las formas de luchar es justamente transparentar todas las donaciones de campaña, ¿no? Por supuesto, Juan Manuel Santos personalmente niega toda vinculación, pero su campaña sí recibió dinero de Odebrecht y esto complica su posición hoy. Los presidentes mismos en Latinoamérica están complicados. Lo vimos con Michelle Bachelet, le pasó exactamente lo mismo, dio la misma explicación, me parece que respecto a OAS, no a Odebrecht, porque Odebrecht no entró a Chile. Y así, en otros países, como el nuestro, por ejemplo, pero Pablo Kuczynski también está complicado por su participación en el gobierno de Toledo en el caso de Irsa Sur. Por fin, el fiscal solicitó al juez prisión preventiva de 18 meses para Alejandro Toledo, que será discutida mañana en audiencia pública. Esto demora, y lo más probable es que el juez obviamente conceda la medida cautelar, con lo cual en ese momento se dará la orden internacional de captura.
Para ese entonces Toledo tiene que haber diseñado ya una estrategia de defensa. Actualmente nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. La última vez que se vio fue en París. Es lo que dice su abogado, que se encuentra en París en estos momentos. De hecho, ya ha recibido recomendaciones para que se vaya a Israel. Que Sí. sería lo más prudente para él, ¿no? Lo más extraño del asunto es que la recomendación viene de su ex abogado Javier Javier Alaguirre. Que hay que recordar una cosa, ¿no? Es bueno, primero ya es un hombre muy mayor, pero en segundo lugar, él fue un experto en extradiciones, es un experto en extradiciones, no vive, digamos, en realidad no está hablando como una persona que está pensando en lo mejor para el Perú, sino lo mejor para un ex cliente, ¿no? Está hablando como abogado. Está hablando como, Sí, como de hecho. abogado. Ujú. Como le decía Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema del Perú, esa es la razón por la que los abogados nos odian. Pues nadie entiende nada y aconsejamos las cosas más extrañas que hay, ¿no? Como por ejemplo lo que descubrimos ayer, que para muchos de nuestros oyentes ha sido una sorpresa. Alejandro Toledo va a ser juzgado por una sucesión de hechos, ¿no es cierto?, en dos procesos distintos, con dos códigos penales diferentes, y además con los hechos de atrás, digamos, de adelante para atrás. Sí. O sea, lo que sucedió al final es lo que se va a juzgar primero, que es el lavado de activos en casas, inmuebles, etc. Y lo que se va a juzgar después es lo que ocurrió primero, que son los sobornos que recibió para comprarse esas casas o bienes, etc. Ujú. Entonces, es rarísimo, la gente no entiende nada. Y esos procesos no son acumulables. No, pues rara también es la estrategia de defensa del abogado de Alejandro Toledo, el señor Paolo Aldea, que ha dicho que el expresidente pedirá la prescripción del delito de tráfico de influencias y cuestiona que sea investigado por Ecoteva y por el caso Odebrecht, o sea que tenga un doble proceso. Bueno, no hay nada que hacer, porque uno ya está, ya lo explicaron claramente, uno ya está empezado. Sí. Y además ahí lo que sí hay que criticar nuevamente es la falta de velocidad del sistema. O sea, no puede ser que tú empieces a investigar a una persona en el 2013 y en 2017 no haya empezado el juicio oral. Claro. ¿De qué estamos hablando? Y ese juicio oral debió haber empezado hace rato, ¿no? Ahora, claro, el caso te queda redondo hoy porque sabes cuál es el origen del dinero. Pero el origen del dinero se va a investigar en otro proceso. Ujú. Ahora, todos juegan a la prescripción. Hoy día se está discutiendo en el Congreso el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Lamentablemente, ¿no es cierto?, no se llega todavía a un acuerdo parlamentario. Es decir, este tema tiene 10 años de discusión o más. La primera vez que se discute este tema es en el gobierno Toledo. Claro. Y hasta hoy no se llega a una conclusión. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los congresistas obviamente están ahí todos, como digo, como directorio de intereses también. Sí. Y por otro lado, las penas en los delitos de corrupción, algunas, y a eso jugó Montesinos, no todas, pero algunas, siguen siendo bajas. Los delitos contra la administración pública, o sea, tráfico de influencias tiene de 4 a 8, Ujú. o sea, podría salir prácticamente sin prisión efectiva. Tienes delitos como, no sé, pues cohecho. Cohecho quiere decir coima, ¿ya? Claro. O sea, no tienen penas pues altísimas, ¿no? La que tiene penas altas es lavado. Pero lavado no es un delito contra la administración pública, es un delito común. ¿Y qué pasa ahí con nuestro sistema de justicia al respecto? Porque no se está evaluando la corrupción según sus consecuencias. No. Las Porque es consecuencias, grave, ¿ya? claro, las consecuencias ya se evalúan cuando se fija la reparación civil. Claro. Que nadie la paga, Mm. nadie la paga. Porque obviamente Odebrecht es como empresa tercero civilmente responsable en todos estos casos. ¿Ya? El problema es que cuando se fijen las reparaciones civiles para Odebrecht como tercero civilmente responsable, será pues dentro de ¿qué? 5 años. Claro. Y acá no va a quedar, ¿qué? Ni una silla que rematar. O sea, Odebrecht hoy día tiene bienes en el Perú, desde un edificio estupendo donde despacha a sus oficinas, etcétera, más los porcentajes. Yo he dicho desde el primer día, traben embargos cautelares en forma de administración, no les tienen que quitar nada, pero ya tienen los embargos trabados. El fiscal no lo solicita. ¿Por qué no lo solicita? Porque tiene un trato con la empresa. Ese trato entonces no va a ser beneficioso para los intereses del Estado. El trato es, tú me dejas trabajar tranquilo y yo te entrego a todo el mundo. Pero el asunto es que no está entregando a todo el mundo, pues. Claro. Si ya hubiera entregado a todo el mundo, estaríamos todos de acuerdo. Faltan gentes importantes en el escenario y todos se quejan. Yo recibo muchos comentarios en el blog. ¿Qué pasa con Humala? ¿Qué pasa con Nadine? ¿Qué pasa con García? ¿Qué pasa con Castañeda? Y en las regiones del Perú están diciendo ¿qué pasa con mi presidente regional?
O sea, la gente de Odebrecht no venía acá a saludar, venía acá a coimear. Claro. Y tenemos varios presidentes regionales, actuales y pasados, que tuvieron tratos con la empresa, no solamente con Odebrecht, sino con, reitero, con 5 empresas brasileras que tenían este esquema de trabajo, Ujú. ¿no? O sea, es decir, no tenían mala ingeniería, hacían bien las obras, de eso nadie se queja, pero las sobrevaluaban para poder así recuperar la coima que tenían que pagarle al funcionario local. En Brasil se calcula que Odebrecht y todas las demás, Odebrecht eran las más grandes, se cartelizaron, o sea, formaron un cartel ya perfectamente organizado, y el incremento de obra pública de Petrobras llegó al 5%, que era un incremento lo suficientemente grande en la magnitud de Petrobras. Imagínense, Brasil es un país por continente, no tiene 200 millones de habitantes, entonces es un Petroperú, pero como digo, con esteroides, que sí explora, que sí explota, que tiene toda la línea de la producción, que nunca se privatizó. Entonces, es el problema de la falta de privatización, a veces que no hay ningún control para la corrupción pública, porque es dinero del pueblo. Entonces, en el caso de Petrobras fue 5%. ¿Cuánto habrá sido acá en el Perú? Nadie lo sabe. El costo interoceánica, y ahora con las famosas adendas, que todo el mundo se da cuenta que, digamos, llaman la atención, ¿no es cierto? El costo de la interoceánica se triplicó, pasó de 800 millones a 2100 o 2200. Llama la atención, o sea, uno dice, algo no puede costar 1 y después costar 3. Es verdad que los retos geográficos a veces no se pueden anticipar, pues tienes un río subterráneo, tienes que hacer un puente, en fin, pero triple Sí. es raro, ¿no? Pero no era el único caso. Acá, por ejemplo, en Lima hay situaciones similares. Sabemos que una obra no sirve para mucho y cuesta demasiado, pero... lo Bueno, hemos por dejado ejemplo, pasar, ¿no? nuestro bypass querido, del cual nos hemos ocupado acá muchísimo, y en el blog también, y nos seguiremos ocupando, no es que nos hayamos olvidado del señor Castañeda. Lo que pasa es que estamos mirando peces más gordos, ¿no? Él está gordito también, pero no tanto. Entonces, claro, le prescribe como Unicores, según el presidente de la Corte Suprema, no ha prescrito, sino que se ha absuelto, ¿ya? Y si se ha absuelto, peor todavía, porque ya la prescripción es una vergüenza, pero la absolución es una vergüenza mayor, porque tienes que ser un juez bien corto de vista para no darte cuenta, ¿no es cierto?, bien ciego de cómo se roba la plata en el Estado peruano. Y la Municipalidad de Lima es parte del Estado peruano, así que ahí hay que tener siempre mucho cuidado. Bueno, hay una apelación, igualito, esos van a salir libres de todas maneras, tienen demasiados años en este litigio. ¿Y sabes lo que es más grave? El Estado peruano no va a recuperar nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Daños y perjuicios? Nada, porque acá el Estado... ¿Sabes? Lo increíble de la sentencia es que... O sea, lo increíble que Castañeda dice es que el Estado no ha perdido nada. Porque son negociados hechos bajo la mesa. Pero no, porque se le pagaron los 35 millones de soles que le daba la municipalidad. Ujú. Los pagó otro. Ah, ¿Ya? Como los pagó otro, o sea, perdón, la municipalidad pagó los 35 millones de soles que debía sin intereses. Y los debía, sí, es verdad que los debía. Se los pagó a otro. Ah, ya, a otro que era amigo del dueño. Ah, sí, ahí sí se los pagó. ¿No? Es increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo eso no va a ser un asco? Pero en fin, o sea, hay gente que puede pasarlo por alto. Y la verdad hay que decirlo. Miren, cada sol que se destina a una coima es un plato menos de comida, de verdad, un ladrillo menos en un colegio, una carpeta que no se puso, un baño que no se hizo. Esa es la verdad. O sea, el dinero del Estado no existe, es nuestro dinero, ¿ya? Y no es infinito, es limitado. Entonces, lo que se deja de gastar en algo para pagar una coima y luego recuperarla, no tiene vuelta atrás. Tú no puedes retroceder 15 años ahorita y decir, bueno, sí, voy a retroceder 15 años, ya no, la coima que dejé de usar, la voy a usar para hacer ese hospital que no hice, o para poner esas camas que dejé de poner, ya no se puede. porque ya la gente ya se enfermó, o ya se murió, o ese niño ya no se educó. Eso es lo que causa la coima. Y a veces a mí digamos, lo miro a veces como un fenómeno antropológico, ¿no? Lo tolerantes que somos con la corrupción. Lo estamos permitiendo. Así es, Sí. yo pregunté si todos somos corruptos en mi Facebook, y la gente, la mayoría, no se refería al tema de que los periodistas, porque había un ataque frontal contra periodistas, y lo hemos visto, un ataque bien fácil, discúlpenme, de neutralizar por parte de periodistas inteligentes, pero en el caso de
En el caso de la corrupción como tal, la mayoría de la gente contestaba sí, porque le pago coima al policía, porque me paso luz roja, porque invado el terreno de mi vecino, porque para facilitar un trámite doy una plata extra, porque le doy paso de contrabando cosas que no debería pasar de contrabando. Es decir, pequeñas cositas, ¿no es cierto?, pero que hacen que tu vida no tenga la integridad que debería tener. Pero al mismo tiempo, la gente te dice, si no hago eso, no matriculo a mi hijo en el colegio, no llego temprano a trabajar. Si no hago esas pequeñas cosas, ¿no es cierto? O sea, si no me paso la luz roja, etcétera, no logro un objetivo mayor, Sin ¿no? saber o intentar desconocer que se está uno metiendo en un círculo vicioso. Exactamente. Y además un círculo de mucha mentira. Es. Ahora, eso es, digamos, inaceptable en una sociedad, pero cuando eso lo hacen los presidentes, ¿no es cierto? Nosotros siempre tuvimos, por lo menos hasta el gobierno militar, presidentes que podían ser acusados de todo, ¿ya? De dictadores, de autócratas, hasta de, qué sé yo, hasta de genocidas, si quieren, en el siglo XIX. Pero no choros, pues. O sea, el hecho de robar, que el presidente robe, si la cabeza roba, los pies no te quiero contar, ¿no? Se cargan hasta los ceniceros. 8:17, vamos a la pausa, seguimos hablando de corrupción aquí en A Pensar Más, todo esto para que usted piense más. Y yo anoche pensaba, ¿cómo eliges a un testaferro? Interesante tema, quiero que nos explique bien. A ver, ¿cuál vamos. es el testaferro perfecto? El testaferro perfecto, ¿no? ¿Quién es el testaferro perfecto? El problema de los choros es dónde guardan la plata. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y bueno, tenemos un invitado muy especial en la línea telefónica, el ex congresista Gustavo Pacheco, escudero del presidente Toledo, ustedes recuerdan, yo lo blindo. Congresista Gustavo Pacheco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gran abrazo Rosa María, encantado de saludarte, estoy aquí embarcando el avión para mi tierra, para Puno. Me imagino. De España a mi tierra, a Virgen de la Candelaria, a rendirle honores. Deje de bailar, congresista, y cuéntenos, ¿cómo ve usted la situación de Alejandro Toledo después de tanto blindaje? No es un asunto que tendrá que responder ante la ley, no es un asunto que en este momento corresponda a nadie defender, él tendrá que demostrar ante la ley cuáles han sido todos sus movimientos de noche, porque a mí me ha correspondido trabajar con él durante el día. Él tendrá que saber quiénes lo aconsejan y de qué manera va a poder dormir el resto de su vida en paz. Los que hemos trabajado con él lo hemos hecho en actos de gobierno, lo hemos hecho en miras del país. Mira, Rosa María, creo que los delitos de corrupción deben ser tipificados como delitos de traición a la patria. Y creo que deben merecer la pena de muerte, aunque no los fusilemos. Que sepan que nos deben la vida, que sepan que están muertos. ¿Qué pasa con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Qué ejemplo estamos dando al país, a las próximas generaciones? A ver, doctor Pacheco, ¿usted se siente traicionado en su lealtad por Alejandro Toledo? No, porque a mí me correspondió trabajar del 2001 al 2006 con el presidente Alejandro Toledo cuando era jefe de Estado. Yo jamás lo conocí antes, nunca estuve con él, nunca fui su amigo, nunca compartimos nada. Te voy a dar tres cosas significativas, tres temas significativos que tienen que ver con lo que le estoy afirmando. Primera cuestión, yo jamás he sido ministro del presidente Toledo, nunca me tuvo confianza. 2, jamás fui su candidato. 3, no conozco Punta Sal. 4, jamás me invitó a su círculo privado de noche. Yo siempre he estado trabajando de día, desde las 6 de la mañana que iniciaba los programas en RPP con Raúl Vargas, hasta la última hora de la noche. Contigo, Rosa María, con César Gil, hasta tarde. Hasta tarde, yo estaba en el campo de batalla, Rosa María. Pero no yo estaba en la salenda. Pero usted no se siente, digamos, frustrado, porque usted tuvo un discurso pues enérgico, valeroso, yo lo blindo por los 4 costados, ¿no? Yo soy su escudero, ¿no? Claro, como institución presidencial, porque lo querían vacar. Claro. Lo querían vacar, y si hubiera caído la economía, salíamos de la dictadura, habíamos recuperado la dictadura y salíamos de ese momento tan negro de la historia peruana.
Entonces no correspondía tener que vacarlo, de ninguna forma. Pero no era excesivo, no fue un entusiasmo loco el suyo, visto a la distancia, ¿no? No, yo me he formado 15 años en Europa y venía de allí entendiendo que la única forma para lograr el desarrollo es la paz social, la estabilidad política y la seguridad jurídica. Entonces, si caía el presidente Alejandro Toledo, o si hubiera caído Humala o Alan García, o si cae ahora Kuczynski, viene una debacle económica que yo no deseo para mi país. Pero claro, pero hoy cayó Toledo. Hoy cayó con Toledo. Usted está pensando ya casi en su muerte, ¿no es cierto? Usted es un hombre de dramas, de extremos. ¿Por qué? ¿Por qué este dramatismo en la sanción? Así como usted tuvo un dramatismo en el apoyo. No, me refiero en el tema concreto de que yo trabajé con el presidente, con el jefe de Estado, no con Alejandro Toledo. Yo no soy su amigo, no he sido su amigo, y sus amigos tendrán que ver qué hacen con él. A mí lo que me da mucha vergüenza y me da muchísimo apuro es saber de qué manera todos los presidentes en el siglo XIX, en el siglo XX, la gran mayoría de presidentes han saqueado el país. Eso me consterna y esto no puede seguir pasando. En mi época, cuando recuperamos la democracia después de la marcha de los 4 suyos, después de mostrarles el Frente Independiente Movilizador, el video Puri Montesinos, arriesgando nuestras vidas desde la escoba barriendo la corrupción, encerramos a 180 personajes de alto nivel, magistrados, congresistas, ministros, generales, almirantes, diplomáticos, periodistas, empresarios. Vamos a ver ahora a cuántos se encierran estos, porque hay espacio suficiente para encarcelarlos. No, por supuesto. ¿A qué cárcel debe ir Alejandro Toledo en prisión preventiva? ¿A la de Iroes? ¿Cuál sería su espacio? El espacio natural donde han ido los dignatarios o donde han ido las personas. Yo no voy a ser quien sentencie, ¿no? Esto lo tendrá que hacer el INPE. Hay espacio suficiente para poder ubicar a todos los personajes, porque no será el único. Habrá más personajes que puedan caer. Alan García también, por supuesto. Que puedan caer en esta situación. Y ahora, yo espero que este drama pueda acompañarnos, porque la interoceánica, por ejemplo, desde Lima se está diciendo que no era importante la interoceánica. Lo que es muy grave, porque desde Lima, desde esa visión virreinal, se piensa que no era importante, señor Pacheco, pero vamos por partes. Más importante en el sur, costó el triple de lo que se dijo que iba a costar. Ya que coste, pues, puede costar el 50% más ya, pero el triple. No, pues. Eso tienen que auditarlo, porque eso ya fue motivo de ejecución en los gobiernos subsiguientes. Yo sé, y le dieron una carta blanca pues a Odebrecht, le dieron su certificado de buena conducta en el 2008, bajo el gobierno de García. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la carretera no tiene el tráfico que se esperaba tuviera. Entonces no es rentable, pues. No, es que no todos los temas son costo-beneficio, no todos los temas son rentables. Por supuesto que sí, cuando se gastan 2.000 millones de dólares... No, esa es una visión neoliberal. No, eso es una visión que busca lo mejor para los pobres. Usted tiene 2.000 millones de dólares. ¿Construye escuelas o es una carretera por donde no pasa nadie? Esa es una visión social. ¿Cómo que no pasa nadie? No, perdón. Eso, no, es que ¿sabes qué pasa, Rosa María? Tú estás viendo solamente la unión con Brasil y no estás viendo la articulación del sur. No puede ser que haya servido más para el sur, pero la idea de unir, de importar de Brasil y que fuera el corredor hacia los puertos peruanos. Vamos a ver. Eso no pasó nunca. Pero vamos a ver, ahora estamos integrados, Madre de Dios, Apurímac, Moquegua, Cusco, Arequipa, Tacna y Miterra, Puno. Y salimos hasta San Juan de Marcón en Ica. Sí, y salimos al puerto de Mutarán. Pero no vinieron las exportaciones brasileras pues que iban a venir y que iban a usar los puertos. Ya, como estamos viendo, no fueron exportaciones, sino importaciones, porque se llevaron todo el dinero los brasileños. No, o más bien se llevaron el dinero y coimearon a todo el mundo. Ahora, una pregunta, antes de que se suba al avión. Usted estaba muy cercano a Castañeda en los últimos tiempos, y él también está implicado en el caso Boas. ¿Le sorprende? ¿Lo va a blindar también? A ver. Hace 4 años, yo visité tu programa, hace 4 años. Y si tú puedes chequear tu programa, yo te presenté en tu mesa, y tú no me creíste, el caso Lavallato. Y te hablé del expediente Fabre, y te dije que este ser misterioso de cabeza metálica
estaban detrás de todos los brasileños, te lo Bueno, dije. pero Y no me creí hace obviamente 4 años. no solamente no lo creí, sino De que acuerdo, lo sacaron a usted de la campaña. ¿Ya? Pero el punto es nunca lo dejaron hablar de nuevo, porque no tenía era una un sola tema prueba de muy lo que concreto. decía. No, era un tema anticorrupción muy concreto. No Te era lo bien dije, te lo concreto. mostré y tú revisa el video. No me creíste, yo te ruego por favor que No, ahora sí me sí acuerdo, me creas. pero Ahora sí me señor, creas, ¿no? señor Pacheco, O usted acusaba sin una prueba a un señor de cabeza metálica, o sea, parecía un robot. No, Pero el punto yo es el encontré siguiente, todas- ¿qué pasa yo con encontré Castañeda? todas No me las desvíe la pregunta. No. ¿Qué Yo pasa encontré con todas Castañeda? las cuentas de Fabra las encontré en Virgen, en Gran Caimán, en Ya. las Islas Vírgenes Británicas, Y eso no es en delito. Miami, Tener en Barcelona. Claro. cuentas fuera del Perú no es delito. Usted vive en España y ha tenido cuentas allá. Eso no es delito. El punto es, ¿usted apoya a Castañeda Locio o no? Desde el año 2010 vengo colaborando en los temas internacionales con Solidaridad Nacional. en Hoy, donde soy internacionales, me muero ya. diputado. Ok, Sí, en los temas, esa es mi especialidad, sí, claro. o sea, las offshores. No, por Dios. Entonces, yo me dedico a la política ¿Qué tema internacional. internacional puede tener el alcalde en Lima? Todos los partidos políticos tienen asuntos internacionales. Hoy estamos viviendo la globalización, Rosa María, y eso es muy importante. Muy bien, Por entonces ejemplo, hoy usted yo es trabajo parte con del temas proyecto de de solidaridad Estados Unidos, Pero, los temas que tienen señor que ver Pacheco, con el Pacífico, con hoy es usted parte del proyecto de solidaridad nacional. en la parte internacional, Bueno, es parte del proyecto, milita ahí. en la parte internacional. Bueno, entonces Ese usted es el está tema- cercano a ese es una... el tema en el que cuando Nuevamente me- está usted cercano a una persona cuestionada por la obra de OAS. También constructora brasilera. Hay una serie de temas en los cuales sería conveniente conversar en persona y estoy subiendo Encantado, encantado. Cuando regrese el Puno, Yo estoy, el día martes estoy yo, si te parece estoy en Lima. lamentablemente el martes yo no voy a estar en Lima, pero a mi regreso podemos concertar una entrevista más Encantado, larga. sí, porque siempre ha sido muy importante. Hay que esclarecerlo todo. Siempre ha sido muy importante conversar y yo nunca me he corrido, nunca he estado lejos de ninguna mesa, he estado en el campo de batalla. Y repito, yo no soy escudero de noche, yo soy escudero de día. Y mientras estaba yo en el campo de batalla, había gente o gentuza que estaban haciendo las arendas. Yo conozco a todos los personajes que estuvieron durante el día. Durante la noche habían otros, que ellos tengan que atestiguar. Muy bien. No se fue nunca de juerga con Alejandro Toledo. Nunca. Ni unos traguitos, nada. Perdón. Nunca se fue de juerga con Alejandro Toledo. No, nunca jamás. Ni un pizquito compartió. No, yo me dedicaba a trabajar asuntos de gobierno, asuntos de la alianza que teníamos entre el Frente Independiente Moralizador y Perú Posible. Muy bien. Y ahí teníamos un pacto de gobernabilidad y moralidad. Yo jamás pertenecía a Perú Posible. Tengo grandes amigos en Perú Posible, gente honorable, gente honesta, pobres de ellos. Yo jamás milité en ese partido. Ahora, Yo usted, trabajé en la- pero en ha la quedado escuela de claro que anticorrupción. usted sí milita en Solidaridad Nacional. Sí, estoy trabajando los temas internacionales. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, ex congresista Gustavo Pacheco, y estaremos pronto nuevamente con usted. Gracias por estas aclaraciones, han sido muy interesantes. Y que tenga buen viaje. Y éxitos en Radio Santa Rosa. Esto lo escucha todo el Perú. Todo el Perú, así es. Muy bien, vamos a la pausa y efectivamente esto lo escucha todo el Perú. Radio Santa Rosa repite este programa a las 11 de la noche, pero en todo el Perú se repite en distintos horarios. En Así los que horarios de cada emisora. exactamente, así que consulte usted con su emisora donde nos esté escuchando en este momento, en Arequipa, en Chimbote, en Pucallpa, en Madre de Dios, y escuchará luego, más tarde en la programación, la repetición de este programa. Pero muy interesante lo que nos ha contado Gustavo Pacheco. Yo recuerdo esa entrevista, Ajá. sí, no lo dejaron volver a hablar, porque decía pues que Fabre era un coimero, pero no tenía una sola prueba. Es cierto, de acuerdo a la información recibida hasta ahora, que Fabre administró dinero de campaña, es decir, que se lo dieron a él Claro. para que lo administre. Después vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos amigos, esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, Gustavo Pacheco ahora trabaja con el alcalde de Lima. Sí, pues, parece que se equivoca en sus elecciones, pero cada uno es libre de tenerlas, ¿no? La política es libre, ¿no? Cada uno va con sus convicciones donde sus pies lo lleven y él ha escogido, pues, a Castañeda Locio.
Pero escogió antes a Toledo, no fue una buena elección tampoco, ¿no? Pero vamos a hablar en unos minutos también con Carlos Brus, hoy congresista de Peruanos por el Cambio, pero quien fue una figura importantísima también en el gobierno de Alejandro Toledo, porque además fue su ministro ese sí durante 5 años, y en una cartera importante, como primero fue, acuérdense, tuvo que desmantelar el Ministerio de la Presidencia para crear el Ministerio de Vivienda, y ahí se ganó la famosa chapa de Techito. Techito, claro. ¿No? Porque se dedicó a la construcción de viviendas, no lo hizo mal. Entonces, sí, son personajes que tienen que contestar una pregunta que todos tenemos. ¿Toledo trabajaba solo? O sea, ¿era solo para él? ¿O otros hicieron lo mismo bajo su paraguas? Y esa es una pregunta grande, ¿no es cierto? Que también se le hacen los apristas, por supuesto, y también se puede hacer en el gobierno de Humala, ¿no? Ahora, volvamos a distinguir las cosas. Efectivamente, el señor Fabre manejó dinero de campaña, o empresas privadas brasileras le pagaron directamente a él, ¿ya? Pero otra vez, eso no es delito en el Perú. Como no es delito en el Perú tener cuentas en el exterior, lo que es delito es no tributar, pero y eso se encarga la SUNAT, pero no hay ningún inconveniente en que una persona forme una empresa en el extranjero y tenga una cuenta de banco con esa empresa y se compre lo que le dé la gana, un barco, una casa, lo que fuera, caballo, lo que quiera, y sobre todo peruanos residentes en el exterior, con mayor razón. Pero no confundamos las cosas. Yo lamentablemente veo a veces periodismo con la mejor intención, ve como sospechoso cualquier cosa formada fuera del Perú. Y eso no es así. O sea, ¿por qué se forman compañías fuera del Perú? ¿Por qué peruanos forman compañías del Perú? ¿Para esconder sus ganancias malavidas? No, para hacer negocios internacionales, para hacer negocios que no se pueden hacer desde el Perú, por muchas razones tributarias, societarias, etcétera, para tener socios extranjeros, muchas veces que no podrías tener en el Perú, para salvaguardar también un patrimonio bien ganado. O sea, tú puedes tener un patrimonio perfectamente ganado y temes que los vaivenes de la economía del Perú te lo destruyan y puedes ponerlo a salvo en un paraíso fiscal que a su vez te da algún tipo de renta. Eso no es delito. El delito es que si tú rentas, no tributes sobre esa renta. Pero en todo lo demás no hay delito. Entonces, déjense decir que la empresa offshore es delictiva. La empresa offshore es delictiva cuando como Necoteva la constituyes para lavar un activo y transferirlo y convertirlo en otro activo. Ahí sí, por supuesto. O sea, la empresa per se no es delictiva. Es como si yo te dijera, todas las hachas, ¿no es cierto?, matan. Claro. Por lo tanto, prohibamos las hachas. No, señor, porque el hacha corta árboles, el hacha es importante en la selva, necesitamos el machete. No, machete mata, prohibimos los machetes. No, pues, no es el vehículo, digamos, el que comete el delito, sino cómo se utiliza. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos un oyente mientras esperamos la llamada a Carlos Brus. Muy buenos días. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Rosa María, yo me preocupo mucho porque se menciona muy poco, por ejemplo, a personas como el señor José Graña Miropesar, el señor Roberto Abusada Salach, el señor Miguel Vega Alvear. ¿Te acuerdas que Miguel Vega Alvear fue el presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil? Sí, pero eso no lo convierte en delincuente. O sea, nada de eso lo convierte en delincuente. Usted puede ser presidente de la Cámara de Hermandad, Perú, no sé, pues, Brasil, y resulta que hay un grupo de empresas brasileñas corruptas. Bueno, eso no te convierte en delincuente, pues. No, está bien, pero por ejemplo, también el Roberto Abusada, ¿te acuerdas que siempre es un crítico, un opinólogo? Roberto Abusada es un economista que trabaja para un instituto que es una ONG, el Instituto Peruano de Economía. Pero aparte el presidente es miembro del directorio de José Graña, de la empresa Graña. Ya sé, pero Graña Montero es una contratista que tiene que probar en sociedad con otras empresas concesionarias si tuvo o no participación en estos delitos. Y eso todavía se va a juicio. No hay ninguna delación que los impute. Barata no ha dicho, sí, nos sentamos en el directorio y las cuevas las dividíamos en 3, porque éramos 3 los socios y en porcentajes iguales, ahí sí van muertos. Pero no hay nada de eso, pues. Entonces no podemos adelantar un juicio para sancionar a personas
cuando no tenemos ninguna prueba. Yo siempre lo he dicho, los periodistas no podemos armar juzgados acá, populares, juicios populares a los senderos luminosos sobre personas cuya injerencia en determinados asuntos no conocemos. Es imposible. Yo, si usted me hubiera dicho hace, qué sé yo, 6 años que Toledo tenía que ir preso por corrupto, y hubiera hecho no puede, porque no hay ninguna prueba, ¿no es cierto? Entonces no se puede discutir sin probanza solamente porque son personas que escriben en los periódicos o salen a fotos de sociales, y a usted no le gusta que sean ricos, tienen que ir presos, ¿no? Porque efectivamente en el Perú hay gente rica que ha hecho su fortuna y que ahora es sujeta de observación por esa razón, y eso es absurdo, ¿no? Lo que tú tienes que probar. Su silencio de ellos no te dice algo, no. Tú que eres una periodista tan incisiva, tan minuciosa. Oiga, señor, ¿sabe qué? Vamos a dejar de conversar porque a mí no me vienen a insultar en mi programa. Su silencio. Hace 3 meses o 6 meses que no paro de hablar de Lavallato. Entonces, lávese la boca con jabón antes de venir a llamar por teléfono a decir tonterías. Lo que le estoy explicando es lo que se tiene que explicar a la gente civilizada. No se puede acusar sin tener una prueba. Porque si yo acusara sin pruebas, créame que bastante gente estaría en este momento, no sé, preocupada. No hay una delación contra ninguna de las personas que usted ha nombrado. La delación del señor Barata ha sido contra Alejandro Toledo, contra Joseph Baiman, con números de cuenta, fechas de depósito, cantidades invertidas, si quieren, en estas coimas. Eso es una delación, ¿no es cierto? Eso se hace, y cuando se hace bien, funciona. Cuando no se hace bien, no funciona y todos salen libres. Por eso hay que hacerlo muy bien. Y es un horror, hay que decir una cosa, que el Congreso siga visitando al fiscal Hamilton Castro, ¿no es cierto? Cuando el Congreso se muere de ganas de saber todo lo que sabe el fiscal, y no se lo van a decir, pues. No se lo van a decir porque esta investigación tiene que ser reservada. Muy lenta para mi gusto, pero reservada. Porque si no, no vas a llegar a la parte más alta, que es a donde quieres llegar, ¿no es cierto? Pero para llegar a la parte más alta no puedes estar acusando sin pruebas, porque simplemente ningún juez te va a admitir una acusación que no tenga probanza mínimo. Tenemos otra llamada. Aló, estamos tratando de comunicarnos con Carlos Bruce. Aló. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Ismael. Hola, buenos días. Rosa María, me parece que los dos presidentes de Brasil están involucrados también en este tema de corrupción. Mi pregunta sería... 3 presidentes. Tres presidentes, sí. Si los presidentes están involucrados y han tenido vinculación con la corrupción con expresidentes peruanos, ¿esto cómo alteraría las relaciones diplomáticas? ¿Qué es lo que pasaría desde ese enfoque? Bueno, yo creo que la relación diplomática se va a ver afectada por una situación de mucha vergüenza para el Estado brasileño. O sea, en primer lugar, ellos han exportado un modelo corrupto, no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica. Por lo tanto, sus futuras inversiones, su futura promoción de la inversión va a ser siempre mirada con lupa y con sospecha. O sea, te vuelves un país corrupto, eso afecta. Lula está implicado porque Lula ya está procesado en el Brasil. ¿Qué pasa con el presidente Lula? Después de ser presidente, se convirtió en una especie de relacionista público de Odebrecht y de otras empresas brasileñas. Es lo que decía, que yo promuevo la inversión de las empresas de mi país. Puede parecer muy noble. Claro. Pero Odebrecht le pagó algunas cosas, como un departamento, viajes, etcétera, y en este momento está procesada. Dilma fue destituida, pero no por el caso Lavallato, sino fue destituida por un Congreso por cuentas del presupuesto nacional, supuestamente por maquillar cuentas del presupuesto nacional y presentarlas mal al Congreso. Pero es evidente que como presidente de Petrobras va a ser en algún momento procesada. Nadie la ha sindicado, pero está en la línea de la investigación. Y Temer, el actual presidente, también está implicado, pero ya como receptor de coimas a través de los partidos políticos que lo recibieron. Y eso implica no solamente al presidente de Brasil, sino al presidente de Brasil, sino al presidente del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados. Hay una cantidad impresionante de congresistas vinculados a coimas del caso Lavallato. Es toda la clase política brasilera. Entonces, Dilma Rousseff tuvo una gran frase, dijo, cuando esto termine, Brasil será otro. Y será otro, porque va a cambiar toda su clase política.
de todas maneras. ¿Es esta una oportunidad para que el continente sudamericano se depure de corrupción? Mira, nosotros pensamos eso en el 2000, sobre el Perú. Sí, pues. Yo no pierdo la esperanza, pero sí, yo creo que el fuego a veces no limpia. Así es. Tenemos a un oyente. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Ahora la crisis en Lima, no sé cómo se data. Sí, Aquí ¿cómo? la escuchamos, señora. Aquí estamos hablando, hay que acordarnos al señor Toledo, que ha sido un ejemplo, que ha sido de la puna a Harvard y de Harvard a la presidencia. Ha sido esforzado para que pueda llegar a la presidencia. Y también quería decirle que como él es economista, en el mundo de la economía, por ejemplo, tan cariñitos. Por ejemplo, si yo quiero que me compran algo, les doy un caramelo, les doy algo. Igual es con lo que le han dado. Ese es lo que le han dado a él es como como marketing, ¿no? Un soborno que le han dado un regalo a él, le han dado dinero, pero él lo ha robado. Él lo ha robado. Ah, ya, muy bien, le voy a explicar. Es una percepción que debe aclararse. Debe aclararse. Sí, sí. Se ha robado. Sí. Discúlpeme, señora, pero desde el punto de vista, digamos, de la moral cristiana, si quiere, para empezar, eso es un robo. Desde el punto de vista de la tipificación penal, ya, las características del tipo penal son muy importantes. ¿Para qué? Para establecer la pena. O sea, ¿qué hace el Código Penal? Define una conducta ilícita, ¿no es cierto? El que mata, ¿no es cierto? Muy bien, esa es una conducta ilícita, ¿no? Tendrá como pena y establece la penalidad, ¿ok? Entonces, en el soborno, la definición de soborno, si usted lee el Código Penal, no se lo voy a leer ahorita para no marearla, es bien larga. El que recibe para sí o para otro con el fin de o sea, es bien larga. Se pueden cumplir como tipo cualquiera los supuestos del tipo, que son bastantes. Pero en términos cristianos es un robo. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando plata, o sea, digamos, la plata no sale del aire. Esa plata debería haber ido al proyecto, ¿no es cierto? Y el proyecto debería haber costado lo que tenía que costar, no 3 o 4 veces más, ¿ok? Entonces, esa plata tú la estás aceptando para que el proyecto vaya a una persona determinada y cueste lo que a esa persona le da la gana. Eso es un robo al Estado peruano. Ese dinero se dejó de gastar en hospitales, en escuelas, en caminos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si eso se deja de gastar, o sea, cada niño que deja de comer por culpa de que alguien se tiró una plata, implica un robo, es una inmoralidad. Es una inmoralidad. Y no se puede permitir en una sociedad que quiere ser civilizada. Nosotros tampoco estamos proponiendo acá un ajusticiamiento, ¿no? Yo no coincido en nada con el señor Pacheco, quiere pena de muerte y tonterías. No, el ajusticiamiento se hace en sociedades bárbaras. Nosotros queremos ser una sociedad civilizada, con debido proceso, con garantías procesales, para que Alejandro Toledo no diga que la justicia es injusta. No, pero esto es un robo, señora. Y que el hombre haya sido pobre y se haya esforzado para llegar a la presidencia está muy bien, pero eso no lo salva, ¿no es cierto?, de haber cometido un delito. Mire, muchas veces hemos tenido esa discusión con Alberto Fujimori. La gente dice, pero ha hecho obras buenas. Nadie lo está juzgando por sus obras buenas. Lo están juzgando por determinadas conductas que son delictivas. Correcto. Y que de acuerdo al Código Penal merecen una sanción. Y aquí tenemos, Rosa María, un problema que creo que está en la cabeza de todos los peruanos. No estamos tipificando de pronto la corrupción desde sus consecuencias o daños colaterales, que son sumamente importantes, ¿no? La gente que dice, mire, si la empresa extranjera le dio plata al hombre y se la puso afuera, ¿en qué se daña el Perú? ¿No? Esa plata nunca pasó para acá, se la dieron, se la pusieron afuera. Porque nosotros podemos dar un billetito para que algo funcione mejor. Exactamente, ¿no es cierto? Si yo pago para que me saquen rápido mi trámite, ¿se dan cuenta? Entonces, reflexionen un poquito, este programa se llama Pensar Más. Eso es un robo, porque ese dinero jamás debió llegar a manos del funcionario, porque tenía que estar destinado a la obra, a hacer mejor la obra y a que la obra cueste lo que tenía que costar, no lo que le da al contratista, porque el contratista ya te tiene en el bolsillo. Tenemos que hacer una pausa, pero había un tema, no encontramos a Carlos Bruce, debe estar con Depre. Yo creo que hay un tema bien interesante que planteaba anoche en el blog, que es cómo escoger un testaferro. Porque esta gente que roba, ¿no es cierto?, tiene un problema inmediato, es ¿qué hago con lo que he robado? ¿O cómo hago para robar sin que se note? Primero necesito tiempo. Ustedes ven que Alejandro Toledo se demoró 5 años en gastar la plata robada. La plata robada en 2008, hasta el 2008, se comienza a gastar recién en 2012.
¿Por qué? Porque ya no quería tener el beneficio de antejuicio presidencial para que no lo juzgue el Congreso. Temía un juicio muy rápido. Y dos, la pregunta es, ¿a quién le doy la plata? ¿A un pariente? ¿A un amigo? ¿A un correligionario? ¿A quién? ¿Hay testaferro perfecto? ¿Lo hay? Vamos a la pausa y les dejo la duda. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más. En esta parte del programa queremos agradecer a todos nuestros oyentes que nos escuchan por la señal streaming de internet. Algunos están reportando unos inconvenientes de corte en la señal. Queremos decirle que no es un tema de aquí, de los estudios, sino un tema de... Movistar, sálvanos. Así Acá es, y a nivel local. Estamos pidiéndole SOS a soporte Movistar porque estamos perdiendo la señal de internet en algunos lugares, no en todas partes, en algunos lugares. Por ejemplo, en Chimbote la recepción es perfecta, pero en Madre de Dios hay muchísimos problemas con el audio. Entonces, a ver pues, si nos dan un poquito de ayuda, no nos caería mal. Qué divertido, ¿no? Acá Pedro Cateriano ha puesto un tuit que es interesante, ¿no? Congresista de Fuerza Popular quiere citar de grado fuerza al fiscal Castro, pero a Joaquín Ramírez no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Nadie lo cita, Joaquín Ramírez, investigado por la DEA, ¿no? Todo el mundo sabe que este testaferro de su tío Fidel Ramírez, porque el señor era cobrador de combi, ¿no? Y ahí vamos al tema de los testaferros, que hay que manejarlo pues con calma. El testaferro perfecto. Miren, el testaferro perfecto es un hombre leal y austero, y que guarda distancia con el corrupto. ¿Por qué tiene que guardar distancia? Porque no puede ser pues su pariente. Lo primero que busca un fiscal hábil son los hermanos, los primos, los hijos, la suegra, porque ahí normalmente los corruptos colocan su plata, pues hacen empresas, colocan la plata ahí y le colocan a los parientes. Y es facilísimo pues porque el pariente es un misio, entonces ¿de dónde sacó toda la plata, no? Luego tienes el testaferro lejano, pero un poco tonto, ¿no? Entonces se compra un Ferrari, ¿no? Entonces testaferro misio es un problema, porque de repente quiere su comisión, ¿no es cierto? Y se la comienza a gastar. Tiene que ser austero, tiene que no hacerse notar bajo ninguna circunstancia, tiene que pasar piola. Cuba, por ejemplo, era el testaferro perfecto, porque para todos nos queda claro que Cuba no cobraba para él, cobraba para otros. Entonces, es un buen testaferro porque era ni siquiera militar en el Partido Aprista, ¿no es cierto? Lejano de los poderes, pero al mismo tiempo, nadie lo sabía, por su biografía uno puede determinar que sí es cercano al poder. Resultó un problema. ¿Y cuál es el error de este testaferro lejano? Involucrar a su familia. Entonces tiene a su pareja presa, cosa pues que es deprimente, ¿no es cierto?, para cualquier testaferro, y eso lo va a forzar inevitablemente a canjear la libertad de ella y la de él, ¿no es cierto?, por contarlo todo. Claro. Debería, no lo sabemos. Alejandro Toledo dijo no, testaferro misio ni hablar, testaferro multimillonario. ¿Dónde escondes plata? Donde hay un montón de plata. Entonces no se va a notar la tuya, pues. No era nada tonto, la verdad. Elian Carp, que es banquera, debe haber diseñado este esquema, porque no es nada tonto. ¿Dónde meto plata? Donde hay más plata, pues. ¿No es cierto? Pero lo que no tenían en cuenta era la delación de Barata, que cuenta qué días, a dónde pone tantas cantidades de dinero y calza exacto con lo que se encuentra en las cuentas de Joseph Maiman. Y también cometieron los errores típicos del corrupto. Dejaron pasar los años y caserón en Casuarinas, oficina, ¿no?, a nombre de la suegra, y el cuento del holocausto. Ya comenzaron a mentir, y la bola de nieve se vino encima porque no manejaron a su testaferro correctamente. La suegra no podía ser su testaferra, pues era ridículo, ¿no es cierto? Entonces, el testaferro emblemático en el Perú ha sido Mantilla, ¿no? Un hombre que vivió una vida modesta antes, durante y después de que se le encontrara la coima y se le procesara. Se le encontraron $6 millones en una cuenta en Miami y él siempre dijo que eran suyos, ¿no? Habían llegado por diferentes vías, se encontraron todas las personas que habían depositado en esa cuenta. Él siempre dijo que eran suyos. Nunca dijo que se fue lo botaron del APRA, lo maltrataron, lo acusaron de corrupto dentro del partido, lo vejaron dentro del partido. Obviamente internamente es un héroe, ¿no es cierto? Se inmoló
La plata, por supuesto, no se la llevó a la tumba, porque se la llevó el Estado porque le incautó, pero es el testaferro emblemático. Pero también lo chaparon. Entonces, el punto es la siguiente. ¿Hay testaferro perfecto? No lo hay, porque no hay crimen perfecto, pues. Tarde o temprano los testaferros van a caer también. Entonces, aquel que roba, que tiene dicen, acá me dicen que en Alfonso Ugarte hay una maestría en formación kamikaze, ¿no? Especialidad, no es rastro. No, pues, es que no... Siempre hay rastro. Siempre hay rastro, no es posible que no haya rastro. Hay un pobre hombre preso de esta banda en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que tiene una cuenta en Andorra que jamás ha sido tocada. Por Dios, ese hombre es un testaferro por donde se lo ve. Nunca ha tocado la plata. Y él dice, la plata no es mía. Entonces, ¿no? Luyo ahora no quiere hablar. Ojalá que hable, ¿no? Claro, adentro hay un montón de gente que lo puede convencer de no hablar, porque tú comprenderás, está Orellana, ¿no? Están otros pues ahí metidos en la misma prisión, ¿no? Y otros más, otros chalacos también que quieren que esto se mantenga tranquilo. La cárcel no es el mejor lugar para tener este tipo de detenidos, o tal vez sí, ¿no? Porque se meten en susto su vida y dicen, yo pues confesión sincera, juicio anticipado, le canto todo, en 2 años me largo, le vuelvo la plata, por favor déjeme en paz. ¿Qué es lo que ha pasado con todos los brasileños? Lo dicho sea de paso. Todos los brasileños, sobre todo los de Petrobras, los funcionarios de Petrobras que caen primero y que cantan primero, han tenido poquísima pena. El problema de la delación premiada, como lo apuntó Mirko Lauer ayer, es que los últimos en cantar pagan pato, pues. Aun cuando hayan sido, en realidad, menos culpables que los primeros en cantar. Ese es el problema. Yo, si fuera parte de esta banda criminal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cantaría como un pajarito, soprano, así, le cantaría todo al juez. Porque, como repito, cometen errores, vincular a su familia, dejar rastros de dinero y finalmente que se establezca una relación amical con el presidente Alan García. Está clarísimo que, y ya lo tengo confirmado ya por otra fuente, el señor Cuba es compañero de clase de Roxanne Chisman en la Universidad Católica. Estudiaron juntos economía. Y eso lo tenemos requete confirmado con testigos. Basta una solicitud a la Universidad Católica para establecer que estudiaron juntos la carrera de economía. Y luego, como vino José Alejandro Godoy, continuaron alternando en un instituto formado por Alan García y Enrique Cornejo. Y también trabajaron juntos en el ICE. Y la señora Chisman es madrina de bautismo de uno de los hijos del señor Cuba. También lo tengo confirmado por una persona que asistió al bautizo. Entonces, no es un perfecto desconocido. No es un perfecto desconocido, es un perfecto conocido. Es un perfecto conocido para este tipo de trabajo. Y resulta que su compadre tiene $2,5 millones en una cuenta en Andorra. Su compadre. O sea, Alan García no se va a escapar, no va a ser nada fácil. Entonces, tengan mucho cuidado al decir Alan se escapa de todas maneras, porque no, pues no hay testaferro perfecto, no lo hay. Maiman era un buen testaferro, ¿eh? Claro. Déjense de vainas, buenísimo, ¿ya? Millonario, no te consigues un millonario sino más. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ya no hay gente pues como Mantilla que se inmola por el partido, ¿no? ¿A cambio de qué Maiman aceptó esto? ¿A cambio de qué? O sea, porque hay mucho riesgo para ellos, de hecho. Así es, ¿no? o sea, claro, sí. Que los otros, Cuba, Luyo, cobren comisión, debe ser lo razonable, un 10%, ¿no? Pero este hombre era millonario, es millonario. Claro, no iba por una comisión. ¿Por qué lo hizo? Ojalá que algún día lo podamos saber. Yo sospecho, y esto es una mera especulación, que Toledo le abrió puertas fuera del Perú siendo presidente del Perú. Acuérdense que lo acompaña a la gira en China, ¿no es cierto? Y puede haber obtenido negocios magníficos, puede ser, y a cambio de eso, ¿no es cierto?, le aceptó guardar un dinerillo hasta que tiempos mejores le permitieran gastarlo. ¿Tráfico de influencia? No, lavado. O sea, de 10 a 20 años, pues no hay duda, lavado de activos. Pero ahí tenemos pruebas, ¿se dan cuenta? Hay la delación premiada en Brasilia y la colaboración eficaz en el Perú, de Barata, que cuenta todo. Y no es que cuente, sino que entrega, ¿no es cierto?, documentación que prueba los depósitos hechos uno tras otro, desde el 2005 hasta el 2008, en las cuentas tales y cuales, de las empresas tales y cuales, en los bancos tales y cuales. Ya pues no hay nada que discutir. Ahí está todo el rastro del dinero. ¿Por qué Odebrecht o OAS o Camargo Correa le iban a entregar dinero al señor Maiman? No tenían ninguna relación comercial y además
Alejandro Toledo repitió durante todo su gobierno que Maiman no tenía negocios en el Perú, por lo tanto era su amigo y no había ningún tráfico de influencias. Ok, ya está. Eso es. Y su guardaespaldas, Ávila Noón, también estaba metido en todo este tema, siendo también testaferro, porque formó empresas en Costa Rica, o ayudó a formarlas, para hacer todas las transferencias del dinero. Está probado, el caso está redondo hace bastante tiempo, ¿eh? Bastaba con el depósito probado con Margo Correa para meter preso a Toledo, han querido ir por más, bueno, ya tienen toda la verdad sobre la mesa. En el resto de casos, hay que ir poco a poco. Yo creo que el caso de García está bien avanzado. Depende de la colaboración eficaz que presten los 3 detenidos que hay, ¿no es cierto? Y que cuenten todo. Y depende de lo que Enrique Cornejo diga, que también es vital en este caso. Se ha peleado con Alan García en público, su abogado le ha hecho que se calle en la boca y que espera que salga el resto. Y también depende de lo que Barata diga sobre Enrique Cornejo. Y si Barata dice algo sobre Enrique Cornejo, yo estoy segura que Enrique Cornejo va a decir muchas cosas sobre Alan García. Muy bien. O sea que está interesante. Esta historia continuará. Por supuesto, se acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Vamos. Chao, chao. Chao, chao.